Muy buenas y bienvenidos a Green Macarons, tu canal de acuarios plantados. Hoy vamos a hablar sobre las bacterias comerciales. Bueno, para empezar, aún encuentro debate sobre si son necesarias las bacterias de bote en un acuario o por contrario, no, ya que supuestamente el propio acuario genera sus propias bacterias. Bueno, en este vídeo pretendo aclarar este debate. Para empezar, comenzaremos por citar la clave de cualquier acuario y ecosistema. Y esta es, hablando de bacterias y microorganismos, la biodiversidad biológica. Quedaros con esta palabra. Esta es la clave. Pues bien, ¿qué es este concepto? Es el punto de equilibrio de un sistema donde se encuentran la mayor cantidad de bacterias y microorganismos y entre ellos ninguno desplaza al otro. Hay un punto de equilibrio y creedme, esto no es tan fácil. Pues bien, tenemos tres opciones. Dos de ellas podríamos catalogarlas como más fáciles y una, bueno, pues no tan fácil. Cada una con un contexto diferente al tipo de acuario y una tercera que es más difícil. Vamos a enumerarlas para explicarlas una a una y así poder haceros ver si son útiles las bacterias comerciales o no. Todo esto va a depender del contexto. La primera opción, hablaríamos de los botánicos, que pueden ser hojas, vainas, conos, cortezas y otros materiales naturales que liberan compuestos beneficiosos y promueven el crecimiento de microorganismos que ayudan en la estabilidad del ecosistema. Entre los principales organismos que pueden proporcionar estos botánicos serían las bacterias beneficiosas, Nitrobacter y Nitrosoma, que estas son las que no ocupan en el ciclo del nitrógeno, que transforman el amoníaco en nitrito y luego estos nitritos en nitratos. También nos proporcionarían Bacillus, que son un tipo de bacterias heterótrofas, que son las que se encargan de la descomposición de la materia orgánica. Otra cosa que nos aportan los botánicos son hongos y mohos acuáticos. Estos descomponen los botánicos liberando nutrientes para otros organismos. Estos son un alimento natural para peces pequeños, invertebrados como gambas y caracoles. Otra cosa que nos aportan los botánicos son protozoos y microfauna, amoebas y ciliados. Estos se alimentan de bacterias y ayudan a la limpieza del agua. También rotíferos, que es un alimento natural para alevines y peces pequeños. Otra cosa más, en este caso la cuarta, que nos aportan los los botánicos serían los infusorios, que es nada más y nada menos que un conjunto de microorganismos que prosperan en los botánicos, descomponiéndose, sirviendo de alimento para alevines y otros organismos pequeños. Y por último, el biofilm. El biofilm es la película viscosa que se forma en la superficie de los botánicos y que es una fuente de alimento para peces pequeños, gambas y caracoles. La primera opción, como veis, es la más completa de biodiversidad. Luego veremos en qué contexto se aplica mejor. Bueno, vamos a pasar a la segunda opción. Aquí metemos las bacterias comerciales. Aquí os voy a empezar a hablar ya de las ventajas para que entendáis su contexto. En cuanto a la opción 1, que serían los botánicos. Pues bien, estas bacterias comerciales contienen cepas específicas de bacterias Nitrosoma y Nitrobacter, diseñadas para establecer rápidamente, quedaros con esta palabra, el ciclo del nitrógeno. ¿Por qué digo rápidamente? Porque suelen ser bacterias específicas, ¿vale? Que digamos que son las mejores y las más rápidas en establecer el ciclo. Otra ventaja de las bacterias comerciales, que son útiles para acelerar el ciclado en acuarios nuevos o después de cambios drásticos en el filtro. Permiten, de alguna manera, un control más predecible de la población bacteriana. También tiene algunas desventajas,
que algunas marcas no contienen bacterias vivas, viables, lo que las hace en algunos casos ineficaces. Y también pues, pueden ser costosas en comparación con los métodos naturales como los botánicos. Pues bien, también vamos a hablar, para que entendamos luego lo que le sigue, las ventajas y desventajas de los botánicos y métodos naturales. La ventaja: fomenta una comunidad microbiana más diversa, incluyendo bacterias, hongos, protozoos que ayudan a la estabilidad del ecosistema. Liberan taninos y ácidos húmicos que benefician la salud de peces e invertebrados. Y proporcionan alimento natural para peces y gambas al generar biofilm e infusorios. También tiene su desventaja. No ofrecen una respuesta rápida como las bacterias comerciales. El proceso es más lento, es decir, la cantidad de botánicos que deberíamos de meter para que tuviera la misma función que unas bacterias comerciales sería muy grande y aún así tardaría más en el tiempo. Digamos que son más lentas. Requieren de paciencia para que el ecosistema se equilibre naturalmente. Y otra desventaja, que pueden teñir el agua, lo cual puede ser bueno o malo según la estética que busques. Pues bien, sabiendo estas ventajas e inconvenientes de estas dos opciones, podemos concluir, por sentido común, dónde o en qué contexto de tipo de acuario se adapta mejor una opción u otra. Las bacterias comerciales son útiles al inicio, como hemos dicho, para establecer rápidamente el ciclo del nitrógeno, es decir, al inicio de un acuario. Ayudan a evitar picos de amoníaco, especialmente en un acuario con sustrato nutritivo recién instalado. Y algunas marcas, habría que buscar cuáles son, también incluyen bacterias desnitrificantes que pueden ayudar a reducir los nitratos en sistemas muy cargados de nutrientes, es decir, nos van a acelerar la nitrificación, la denitrificación y también la descomposición de materia orgánica. Los botánicos no suelen ser la primera opción en acuarios high-tech, ya que pueden descomponerse y liberar compuestos orgánicos que favorecen algas si no se controla bien. Sin embargo, en cantidades moderadas pueden aportar taninos y ácidos húmicos beneficiosos para peces e invertebrados. Si ponen muchos botánicos, tamizan la luz con sus taninos y pueden crear déficit de luz en las plantas exigentes. Entonces, entendido esto, ya por sentido común y por lógica, ya que la información es poder, los botánicos son más útiles para un low o biotopo con luz baja, y para un high-tech las bacterias son más útiles ya que requerimos de un acuario más prístino y libre de contaminantes, es decir, materia orgánica. Aunque he de reconocer que una combinación de ambos puede ser interesante, siempre en su justa medida. Bueno, centrémonos en un high-tech, para que entendamos el contexto. Las bacterias comerciales, para ya deducir que nos aportan estos botes comerciales. Es decir, tenemos la cuestión de que el bote comercial que vamos a comprar, ya sabemos lo que una bacteria nos puede aportar, es decir, una bacteria nitrificante, que son las autótrofas, y una bacteria que descompone materia orgánica, que son las heterótrofas. Pues bien, lo primero, hay botes que nos aportan bacterias nitrificantes y otras heterótrofas. E incluso hay otros que nos aportan las dos. A mi entender, estos son los más interesantes y recomendables. Bien, ¿cómo sabemos cuál nos aporta uno u otro? O unas u otras bacterias. Pues bien, hay que considerar varios factores. El primero sería la revisión de la etiqueta y la ficha técnica. Si contiene bacterias nitrificantes autótrofas, deberían de incluir nombres como nitrosoma, que convierte el amonio en nitrito, o nitrobacter o nitrospira, que convierte los nitritos en nitratos. Si solo contienen bacterias heterótrofas, deberían incluir en la etiqueta Bacillus u otras que ayudan en la descomposición de materia orgánica, pero no en el ciclo del nitrógeno.
De hecho, muchos botes de bacterias que solo incluyen bacterias heterótrofas, aquí cito el que yo uso, a ver si enfoca bien, ¿vale? Muchos suelen nombrar la etiqueta como acondicionadores. Realmente acondicionan el agua para que tú puedas meter los peces rápido, pero no tienen bacterias nitrificantes, tienen bacterias heterótrofas. Ahora lo iré explicando. Bueno, digamos que uno de los factores, como he mencionado, es la revisión de la etiqueta y de la ficha técnica. Otro de los factores sería el tipo de envase y almacenamiento. Las bacterias nitrificantes autótrofas son más frágiles y costosas de mantener y requieren condiciones especiales. Una de ellas es que deben de estar en forma líquida y refrigerada, es decir, un bote que te recomiende un bote líquido que te recomiende tenerlo en el frigorífico es un síntoma de que son bacterias nitrificantes. Las que son en forma en polvo o con una larga vida útil a temperatura ambiente, estas serán heterótrofas o esporas de estas mismas, que solo ayudan a la descomposición de desechos y no al ciclo del nitrógeno. Es decir, el tiempo de la vida útil del bote también nos indica si pueden ser heterótrofas o autótrofas. Las autótrofas, que son las nitrificantes, normalmente nos dará de vida útil máximo 1 año y mantenida en un frigorífico. Más cositas. A ver, otro factor que hay que tener en cuenta es el tiempo de actuación en el acuario. Las bacterias nitrificantes reales tardan días a semanas en colonizar el filtro y estabilizan el ciclo del nitrógeno. Es decir, normalmente las bacterias nitrificantes, el periodo de evolución para que colonicen un filtro pues suele ser bastante más lento. Las bacterias heterótrofas actúan en horas o pocos días, ya que descomponen residuos orgánicos rápidamente. A modo de curiosidad, por si a alguien se le ocurre o tiene alguna duda, podemos hacer una prueba empírica en otro acuario o en una urna vacía. ¿Cómo lo hacemos? Pues mirad, agregamos amoníaco puro, sin peces, evidentemente. Mide los niveles de amoníaco, nitrito y nitrato a lo largo de varios días. Entre 4 y 6 días yo creo que es suficiente. Si en pocos días el amoníaco desaparece y aparecen nitritos y nitratos, hay bacterias nitrificantes. Si solo baja el amoníaco sin generar nitritos y nitratos, el producto tiene bacterias heterótrofas, que solo degradan amoníaco. Es decir, también que las bacterias heterótrofas, aunque descomponen la materia orgánica, si no hay materia orgánica, por ejemplo en esta urna que tenemos de prueba, ¿vale? Porque simplemente es un agua normal sin nada, van a tirar también para coger energía del amoníaco, ¿vale? Son menos eficientes que las nitrificantes, pero pueden también degradar el amoníaco. Bien, ahora apliquemos qué es lo que queremos para crear esa famosa biodiversidad. Bueno, en esta parte del vídeo, o mejor dicho, en lo que ya os he comentado, os he expuesto la clave, que es tener biodiversidad en el acuario, es decir, tanto bacterias de un lado, tanto bacterias de otro lado, ¿vale? Si podemos tener microorganismos, mejor, porque ayudan también al equilibrio del acuario y a la degradación de toda la materia orgánica. Pero lo más importante es tener bacterias nitrificantes y bacterias heterótrofas, y que ninguna, ¿vale?, le pise a la otra, es decir, ninguna sea dominante sobre la otra, que ellas convivan en armonía sin destacar mucho una sobre otra. Pues bien, os he explicado la función de los botes, de las bacterias comerciales, en qué ejemplos se pueden venir mejor, que serían los acuarios con mucha luz, con sustrato nutritivo, En resumen, los acuarios high-tech. Se realizan limpiezas más profundas, se realizan cambios de agua más grandes y donde pueden venir mejor los botánicos por su mayor diversidad.
aunque más lenta. Pues en este caso serían los casos de acuarios low tech o acuarios de biotopo, que también son acuarios donde se incrementa una luz más bien baja. Os voy a poner, por ejemplo, ya que lo estoy enfocando, el ejemplo de mi acuario. Yo en mi acuario, como he citado, uso este tipo de bacterias, ¿vale? ¿Por qué la uso y cuándo la uso? Bueno, la uso porque es un acuario que en su día genera mucha materia orgánica al inicio, ¿vale? Entonces me interesa tener las bacterias heterótrofas, que son las que van a degradar la materia orgánica, y estas vienen muy concentradas ellas. Aparte también me gusta porque tiene probióticos, ¿vale? Que es bueno para los animales. Pero principalmente uso este bote porque el acuario me va a consumir, o sea, me va a producir mucha materia orgánica. Es un acuario acelerado, ¿vale? Porque es un high-tech, y en los acuarios acelerados, ya lo he comentado en varios vídeos, la cantidad de luz va muy ligada estrechamente con la cantidad de materia orgánica. Es decir, mucha luz necesitan las algas, ¿vale? Muy poca materia orgánica para aparecer. Y poca luz nos podemos permitir tener más materia orgánica. Pues como este tiene mucha luz y yo necesito un agua más limpia de materia orgánica, pues utilizo esto, que son bacterias heterótrofas y son las que degradan la materia orgánica. También le sumamos que al inicio, ¿vale? Normalmente se hacen grandes cambios de agua para evitar esos picos de materia orgánica. Si hacemos cambios de agua semanales del 50%, y en algunos casos hay gente que puede hacer incluso 2 cambios de agua semanales del 50%, evidentemente las bacterias que nos vamos a joder más van a ser las bacterias heterótrofas, que realmente, aunque se reproducen rápido, pero ese desbalance al ser una cantidad de agua muy grande, lo recuperamos antes con bacterias comerciales. Es decir, en mi acuario, en mi contexto, que a lo que yo quiero llegar, me vienen mejor las bacterias comerciales que sean heterótrofas, ¿vale? Porque en este tipo de acuario, como he dicho, se hace más cambio de agua, se eliminan más bacterias heterótrofas y va todo más acelerado, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos tener un acuario más prístino, más limpio. ¿Qué más os puedo decir? Bueno, en cuanto al mantenimiento del acuario, yo los filtros los suelo limpiar una vez al mes, pero no limpio el filtro en sí, limpio el prefiltro. Por eso yo destaco mucho para poder tener una colonia de nitrificantes bien protegida y grande, sobredimensionar en este tipo de acuarios, ¿vale? Los filtros, meter bastante material biológico y procurar tenerlos siempre limpios. Un filtro que tenga prefiltro nos ayudará a no tener que abrir el filtro en muchísimo tiempo. Y luego, si tiene 2 filtros, porque el acuario es muy grande, limpia uno una semana y a la siguiente semana limpia el otro. Es decir, si tú sabes, ya con la experiencia, cómo cuidar y mimar las bacterias nitrificantes, no te hace falta un bote, ¿vale?, que contenga nitrificantes y heterótrofas, ¿vale? Digamos que hay controversia si echar o no echar un bote de bacterias, pero nadie explica cuándo hay que echarlo y cuándo no hay que echarlo. Os voy a poner otro ejemplo. Personas que hacen cambio de agua una vez al mes o hacen cambio de agua de poco porcentaje, ¿vale? Hay 2 opciones, que le salga bien o que le salga mal. La opción de que le salga bien es que controlen, ¿vale?, la cantidad de fauna y la cantidad de carga orgánica o carga biológica de animales, de comida, que la controlen bien. Porque si tenemos una cantidad muy grande de comida o de carga biológica, en este caso peces, llegará un momento que las bacterias heterótrofas van a desplazar a las nitrificantes, porque el filtro está muy sucio, el acuario está muy sucio y hay demasiada comida. Entonces la colonia de bacterias heterótrofas crece, ¿vale?, y mengua
a la de la bacteria desnitrificante. En este caso, la biodiversidad, unas bacterias van a desplazar a otras. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos que hay un problema, solemos coger y hacer un cambio de agua grande. Pero lo que no pensamos es que al haber una biodiversidad tan desplazada hacia un lado, en el momento que hacemos el cambio de agua grande, ¿vale?, vuelve a entrar más tipos de bacterias, ¿vale?, con el agua nueva. Y ahí se crea un entorno que puede durar una semana o incluso un mes, en el que unas bacterias van a luchar contra otras por el espacio y por el ambiente. No sé si se me ha entendido. La idea es que siempre esas bacterias estén en un equilibrio. Si nosotros tenemos una bacteria en equilibrio, hacemos un cambio de agua grande y añadimos las bacterias que nos vamos a llevar, que son las de nado libre, que son las heterótrofas, y solamente añadimos heterótrofas, volvemos a compensar y vuelve a haber biodiversidad. ¿De acuerdo? Si en un acuario no lo limpiamos bien o no hacemos cambio de agua y hacemos un cambio de agua grande, por haber más materia orgánica de lo normal, esas bacterias van a desplazar a las otras, ¿vale? Por eso es el tercer punto. Bueno, antes, para no liar más el tema, que si no me alargo, os voy a citar, que creo que también puede ser interesante para la gente, el tipo de bacterias, el tipo de productos comerciales que tienen bacterias heterótrofas. Bueno, este de la marca ASO, el Ultra BioWare, son bacterias heterótrofas junto con probióticos. Y luego, marcas interesantes que tienen de los dos tipos de bacterias, podemos citar el Sitchen de Stability, que esto nos proporciona un ciclado rápido y estable, el Dr. Team Once and Only, el Tetra Safe Star Plus, el Happy Quick Star, y uno de los que me parecen muy buenos es el Microbial Life Special Blend, ¿vale? Estos son productos comerciales que tienen bacterias de los dos tipos, tanto heterótrofas como autótrofas. Entonces, si tienes dudas de qué colonia está dominando más o no, pues bueno, incluye un bote de estos y te quita en salud. Pues bien, para terminar el vídeo, la opción 3, que si la opción 1 eran los botánicos, la opción 2 eran los botes comerciales, la opción 3 somos nosotros. Como he citado antes, nuestro mantenimiento, nuestro tipo de acuario nos deja o sea, el mantenimiento que nosotros le hagamos según nuestro tipo de acuario es el que no va a hacer que unas bacterias, como he dicho antes, no desplacen a otras mediante la limpieza. Esa es la biodiversidad que debemos buscar. Entonces, ante la pregunta, ¿debemos utilizar bacterias comerciales? No puede haber una respuesta que sea sí o no. La respuesta sería depende del contexto y depende del mantenimiento que le hagamos al acuario. El contexto puede ser si es un low o si es un high, para añadir bacterias o añadir botánicos. Y el otro concepto, que para mí es el que más falla la gente y es el más difícil, es saber mantener nuestro acuario. Si nosotros sabemos mantener el acuario, posiblemente no tengamos que echar bacterias muchísimo tiempo, ¿vale? Porque nosotros hacemos que haya una biodiversidad entre bacterias nitrificantes y bacterias autótrofas. Os he puesto el ejemplo de mi acuario para que lo entendáis. Y bueno, y espero que el concepto o el contexto de cómo y cuándo echar bacterias al acuario o lo hayáis entendido. No me entretengo más, que me enrollo demasiado. Espero que os guste el vídeo. Os deseo un buen día y nos vemos en un nuevo vídeo. Bye bye.